Piola, no hay drama. Ahí les estoy mandando el link. Dos cosas. Número uno, si están con la compu del laburo, no van a poder hacerlo porque tienen que instalar una mini app para poder abrir el Workspace. Es un escritorio remoto de Litva que tiene todos los software de petróleo. Dicho esto, de todas formas hay solo 10 licencias. Entonces lo que hacemos siempre con Santi es, él da la clase por Webex, que es el software que usa él, es la aplicación que usa él para transmitir. No lo hace por campus, porque se acostumbró y porque tiene el software en un lado de una pantalla táctil en otro, entonces él lo hace con eso. Pero graba la clase, deja los ejercicios y después ustedes en cualquier momento se conectan al workspace de Litva y desde ahí pueden cursar, pueden hacer los ejercicios o nada, pueden babear un poquito con el software siguiendo la grabación de la clase. Eh, y eso lo pueden hacer en cualquier momento. Ahora, para poder abrir el Workspace tienen que instalar un programita, un add-in que se llama Citrix, que es el link que les acabo de pasar. Una vez que entran a eso, ya directamente entran a Workspace y ya están andando. Mañana lo van a ver con Santi, no es nada grave, pero dado que ustedes son como 30 o 30 y pico y hay 10 licencias, no hay problema. Los que puedan abrirlo lo abren, los otros vean la clase tranquilo y después en cualquier momento de la semana o del mes se bajan en una compu que tengan permisos para instalar el Citrix, el Workspace y prueban a hacer los ejercicios, abren el programa, pueden jugar un poquito. Si les divierte jugar con un programa de balance más. Si copio acá un link, figura como link. ¿Pueden hacer clic en eso o no? O copiarlo. No creo, ¿no? Ni en pedo. El programa que van a usar adentro de Workspace se llama Enval, que va a estar adentro de la carpeta o del software o de la suite de Petroleum Experts. ¿Se puede? Espectacular. Claro, ¿estoy loco o vos dabas clase con Augusto? Dar clase, no, por ahí de control de procesos, pero no, no Ah, clase. bueno, No daba pero de clase Santi. igual cuando estudiaba. Está bien. Ok. Bueno, igual todo esto que estoy hablando de Webex es para mañana. Así que lo que me dijo Santi es, si él va a pasar el link ese que pegué en Drive. Con ese link ustedes ya pueden entrar, lo único que van a estar en la sala de espera y él los tiene que aceptar manualmente. Si ustedes me mandan a mi mail, me mandan el mail de ustedes, yo se lo reenvío a él. Buenas. Yo se lo reenvío a él y ya si él les da permiso a su mail personal, ya directamente pueden entrar y listo. Si a ese mail me mandan el mail de ustedes, diciendo, no sé, acceso a Webex, pásenme todo, yo junto todos los mails, se los mando a Santi, así mañana ya entran directo. Cualquiera, no hace falta que sea. Este caso no hace falta que sea un mail delito. Sí, todo esto que estoy diciendo es para mañana. Lo que vamos a ver hoy es mucho menos divertido. Hola, Morita. ¿Me mandás a mi mail, porfa? Así, porque acá cuando cerremos esto me desaparece. Bueno. No, perdón, Jonathan. No hay problema con la plataforma, pero Santiago, el profe que da clase mañana con este software en particular, él usa otra plataforma. Así que directamente se conectan a esta que es la hostea él y tiene el software cargado y tiene unas pantallas interactivas y no sé. Le mete más magia y aparte
Se ve que está acostumbrado a trabajar con eso. Bueno, ¿cuántos somos? 26, 23 ustedes. ¿Esperamos un toque más? ¿Creen que va a venir más gente? ¿Cómo se viene dando el presentismo? Siempre caen. Caen de llegar en el medio. Pensé que también caen después de cerebralmente se queman antes de las 10, que eso también puede pasar. Ok. Bueno, vayamos arrancando, si no. No, cualquier mail. Mándame cualquier mail y yo después se los reenvío a Santi. Bueno, ¿cómo estuvieron las clases con Juan? ¿Muchas anécdotas de fútbol o de rock nacional? ¿O estuvo enfocado? Voy a ir abriendo mientras lo que vamos a ver. Por momentos difícil de seguir. Puede pasar, puede pasar. Hoy vamos a repasar un poquito lo que vieron con él y de ahí seguimos ya para temas nuevos. Después chequeen todos que hayan podido entrar al Drive con el usuario Litua. Voy a hacer un pequeño repaso de la ecuación completa de balance de masa que vieron con Juan y después de ahí vamos a empezar a avanzar. Según lo que me dijo él, voy a blanquear esto y voy a empezar de cero. Habían llegado a armar la ecuación completa de balance de masa. ¿Sí? La ecuación completa de balance de masa es desde pensada como expansiones y producciones, es todas las expansiones de un lado, todas las producciones del otro, ¿no? Entonces, todo lo que puede cambiar de volumen en fondo cuando cae la presión o cuando le saco masa, tiene que ser igual a todo lo que se produce, todo lo que sale del reservorio, todo lo que no entra en esa caja original que era el reservorio. ¿Sí? Y tenemos tres. No hay chance que esto me quede bien. Va que me quedar un mouse, por lo menos, que va a ser un poquito mejor. Voy a tener cambios en el volumen de petróleo. ¿Sí? Que es POIS por BT menos BTI. Voy a hacer como un repaso de esto que seguramente ya lo vieron, pero le meto ritmo asumiendo que le entendieron bastante a Juan. Si quieren que vaya más lento, me avisan y voy un toque más lento. POIS por BT menos BTI. ¿Qué es esto? Es el cambio que tiene el petróleo a medida que va cayendo la presión y va expandiendo. Pero cuando digo petróleo, ¿qué estoy mencionando? ¿O qué estoy metiendo dentro de esta bolsa? Estoy metiendo en la bolsa por encima de la presión de burbuja, la expansión monofásica del hidrocarburo líquido, del petróleo líquido, y después cuando estoy por debajo de la presión de burbuja, la combinación de dos cosas. El petróleo líquido, que se empieza a contraer, se empieza a achicar su volumen, porque el BO empieza a disminuir, ahora se los grafico, pero en contraposición, la expansión del gas que ese petróleo está liberando, que eso me da la función BT. Por eso BT y BO se separan a partir de ese momento. Entonces, miremoslo. No tengo forma de hacer línea recta, no. Bueno. ¿Cómo se ve BO? Si yo grafico BO versus la presión de reservorio arrancando presión alta presión o presión inicial por encima de la presión de burbuja a la derecha de todo el gráfico, voy a tener un tramo que crece prácticamente lineal y después disminuye. ¿Sí? Este punto de acá es la presión de burbuja.
la presión de burbuja es el momento a partir del cual el petróleo empieza a liberar gas. ¿Sí? Por encima de esto estoy subsaturado, por debajo de esto estoy saturado. Tengo un undo acá. Control Z. Sí, perfecto. Por debajo de esto estoy saturado. Ahora, supongamos que este es el punto inicial, BO inicial. Fíjense que a medida que cae la presión, expansión monofásica del líquido, obviamente a medida que cae la presión, el líquido expande. No mucho, de hecho la diferencia entre este valor y este valor es muy chiquita, pero porque es un líquido expandiéndose. No, un líquido expandiéndose no expande mucho, ¿sí? A medida que cae la presión, no cambia mucho su volumen. Pero es importante ver que crece, ¿sí? A medida que cae la presión, crece. Entonces, cuando estoy en petróleo subsaturado, donde este término, este cociente, es BO menos BOI, esa resta siempre es, dije cociente, perdón, esa resta siempre es positiva. Ahora, cuando estoy en saturado, si yo este paréntesis lo continuara únicamente viendo BO, viendo la parte líquida del petróleo, y me voy por ejemplo a este punto, entonces acá tendría una disminución de volumen a medida que cae la presión. ¿Por qué es eso? Porque a medida que posterior a haber atravesado la presión de burbuja, el petróleo empieza a liberar gas y la fase líquida que queda de petróleo se empieza a contraer. No es que se contrae porque a menor presión mide menos, es porque componentes volátiles o los componentes más livianos de ese petróleo se volatilizan y la fase, lo que queda del petróleo está cambiando de composición, se está quedando en fase líquida los componentes más pesados que miden menos. ¿Sí? Miden menos que antes, cuando había más líquidos, los gases todavía estaban en estado líquido. Es bastante lógico lo que estoy diciendo. Ahora, si yo agarrara una fase particular, de una componente particular de ese petróleo, el C5, C6, C7, y lo miro solamente esa línea de composición, entonces esa que siempre es líquida, esa siempre expande. Lo que va pasando es la mezcla de hidrocarburo líquido, a medida que los livianos se volatilizan, esa mezcla se va volviendo más densa y aparte su volumen relativo a lo demás se va echando. A eso le llamamos la contracción del líquido, que en realidad es que cada vez tengo menos fracciones en estado líquido. Ahora, en contraposición de esto, voy a tener el BT, que si se acuerdan la fórmula de BT, cuando la vieron en petrofísica, el BT es el BO, que es cómo se comporta el líquido, más el RL, que es el gas que va liberando ese líquido, por VG, porque siempre lo quiero ver en condiciones de fondo, ¿no? Entonces, esto es cómo cambia de tamaño la fase líquida del petróleo en fondo, y esto es cómo cambia de tamaño la fase gaseosa en fondo. ¿Sí? Hasta la presión de burbuja, BO y BT coinciden, porque no hay fase gaseosa. Después de la presión de burbuja, BT sigue creciendo. ¿Sí? Acá me quedó medio feo gráfico, crece bastante de hecho. ¿Sí? Se pone medio crecimiento exponencial, donde este BT es la unión entre este BO y esta suma o este segundo componente, que es RL por VG. Esto es RL por VG. La suma de esas dos cosas, la contracción del petróleo líquido más la expansión del gas o de los livianos que está liberando, que se están pasando a gas, sigue dando positivo. Entonces el BT sigue creciendo. Creo que en algunos casos, porque lo estuve mirando hace poquito, si hacemos un suma a esta parte, al principio da que el VG baja, o sea que el BT baja un poquito.
si haces un super zoom a esa parte, que la contracción del petróleo al principio es más que la expansión de ese gas. Pero los VGs, o sea, acá es el VG empieza acá, ¿no? Porque el VO arranca por encima de la presión de burbuja porque hay petróleo por encima de la presión de burbuja. Pero el VG no, el VG arranca en la presión de burbuja. Entonces, el primer dato VG nunca es muy representativo. Después ya empieza a tener valores y empieza a crecer. Entonces, eso de que el VT baja ahí, tómenlo con pinzas. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Más allá de ese mini zoom, el VT siempre crece. Entonces, este término, VT menos VTI, es positivo para cualquier par de valores que yo elija. ¿Sí? La condición inicial siempre es la inicial. Puedo arrancar en un subsaturado y estar arrancando acá, entonces BTI es igual a BOI. Puedo arrancar en un saturado, que arranco justo a la presión de burbuja, pero no importa. El término arrancar en un saturado, que arranco justo a la presión de burbuja, pero no importa. El término este siempre, BT menos BTI, siempre va a dar positivo, igual que BO menos BOI. Solo que BO menos BOI solo lo puedo usar para subsaturado en esta porción. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Voy a deshacer todo y voy a ir a hablar de las otras. Perdí. No puedo eliminar más que eso. Creo que había una forma. Sí. Oh, ¿qué embole esto? Bueno, voy a tener que. Voy a tener que hacerlo. Ahí va. Entonces, perdón, por la demora. La próxima lo hago más eficiente. Entonces, esto es expansión del petróleo. Y el gas que va liberando ese petróleo. Si esto por encima de la presión de burbuja, ese gas es cero. Si esto por debajo de la presión de burbuja, ese gas es lo que diga el RL. ¿Sí? No lo aclaré, pero RL es RSI menos RS. ¿Sí? Acuérdense que la variable RS es cuánto gas disuelto hay en el petróleo. Entonces, RSI es cuánto hay al principio. Supónganse 150 metros cúbicos de gas por cada metro de petróleo. RS es lo que hay en un momento determinado. Supónganse 100. Entonces, si al principio tenía 150 y ahora tiene 100, liberó 50. Ese RL es la de 50. Entonces, a medida que va bajando la presión, ese RL va creciendo. Entonces, esto es lo que expande el petróleo. Lo que expande el gas, por suerte el gas no tiene cambio de fase, no tiene nada raro, porque ya vieron con Juan que balance masa no está hecho para petróleos para gases con condensación retrógrada. Es GOES por VG menos VGI. De vuelta, el gráfico de VG menos VGI es creciente. Es suave y creciente y no incluye cambios de fase ni nada raro, entonces esto siempre crece a medida que cae la presión. Desde el VG inicial, que es el de burbuja, porque antes a mayores presiones que eso no hay gas, y después va creciendo. ¿Sí? Arranca de valores muy chiquitos, 1, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, depende de la presión inicial, y termina en valores cercanos a 1. ¿Sí? Porque cerca de 1 se empiezan a. Ves que está compuesto de un montón de cosas, incluidas presiones y zetas, en fondo y en superficie. Cuando te estás acercando a superficie, todo se empieza a cancelar y esto empieza a tender a 1. Ay, no me digas que no anda el. No, me abandonó el control Z. Bueno. No hay un deshacer acá, me vuelvo loco. Bueno. Entonces, este GOES por VG menos VGI siempre es 1. Perdón, siempre es positivo. Toque.
Tuki. Entonces ahora vamos a la parte de compresibilidades, que esto lo vieron con Juan. Sé que lo vieron, avísenme si se entendió o no. Donde voy a partir de un reservorio. ¿Sí? Ese reservorio tiene una zona de petróleo, una zona de gas, que le llamamos casquete, y una zona de petróleo. Y una zona de agua que tiene subir para todos lados. Entonces, si esto es el casquete que tiene gas, esto es el petróleo y esto es el agua, esa agua es agua irreductible que está distribuida homogéneamente a lo largo de todo el casquete, de todo el reservorio, sea casquete o sea zona de petróleo. Debatible eso, si subir es la misma en la zona de casquete que en la zona de petróleo. Estrictamente no debería, ¿sí? Porque el agua con nata crítica de la interfaz agua-gas debería ser distinta que la de agua-petróleo, pero en general no hilamos tan fino, entonces calculamos subir una vez y asumimos que es igual para todo el reservorio. Y podemos decir que esta caja donde está alojado todo, casquete, petróleo y el agua irreductible de todo, es el volumen por el completo. ¿Sí? Todo esto es el volumen por al. Entonces, volumen por al por 1 menos saturación de agua, en particular, si quieren, saturación de agua inicial o saturación de agua irreductible. Hago la aclaración porque estrictamente, teóricamente, no debería tener agua móvil adentro de la zona de petróleo o adentro de la zona de hidrocarburo si tuvo millones de años para salir, para evacuarse. Pero eso está asumiendo homogeneidad para todos lados. Y la realidad no es tan homogénea, entonces hay ciertos volúmenes de agua que no son, o que pueden haber estado en equilibrio millones de años cuando solo tengo en juego fuerzas gravitacionales y capilares, pero en el momento que agrego fuerzas viscosas, que es el pozo, haciendo delta P hacia el pozo, puede desacomodar pequeñas porciones de agua. Por eso tengo pozos que producen agua de zonas de petróleo, zonas de gas, producen un poquito de agua que por ahí no deberían. O si uno lo piensa objetivamente, no debería haber agua a 50 metros de contacto. Sin embargo, cuando producís, en general viene un poquito de agua. Esa es una de las potenciales explicaciones, al menos es la que menos ruido me hace. Ahora, este volumen por al, cuando lo multiplico por 1 menos ir, lo que me está diciendo es todo lo que en el volumen por al no es agua, es volumen de hidrocarburo. ¿Sí? Y ese volumen de hidrocarburo, creo que también lo vieron con Juan, lo puedo separar con un coeficiente nuevo que es el M. ¿Sí? Que es cuánto mide el rectángulo que acá llamé G, que es Gois por BGI, o sea, todo el gas inicial en condiciones de fondo, es lo que mide este rectángulo, dividido lo que mide este rectángulo, Ois por BOI. ¿Sí? De vuelta, acá pongo BOI, pero podría poner BTI, ¿no? Entonces, así a simple vista, ojo, si tuvieran que apostar, ¿cuál es el M de este reservorio? Miren los rectángulos. Alguien que se la juegue en el chat. ¿Están vivos o les digo una CB? 0,5 puede ser. ¿Sí? Anda más o menos por ahí. Un medio. 0,5, 0,6. Anda por ahí, ¿no? Es lo que mide esta caja dividido lo que mide esta caja. En área, ¿no? En volumen, pero bueno, acá lo estamos viendo plano, así que en área. Así que sí, más o menos eso. Está bueno porque te da una idea del tamaño del casquete. ¿Sí? Si yo mirara únicamente Gois y Pois, piensen que estos dos se ven... Ay, no tengo control Z. Bueno, esos dos se ven en condiciones de superficie. Entonces, el Gois va a ser 10 millones
de metros cúbicos, o 100 millones de metros cúbicos, y el POIS va a ser 1,5 millones, y no tengo idea en fondo cuánto es eso. ¿Sí? Porque el gas, cuando lo llevo a superficie, expande un montón, entonces GOIS me da una barbaridad, el número. Y POIS, cuando lo llevo a superficie, solo se cambia por el BO, 1,1, 1,2, 1,3. Entonces, POIS, cuando lo veo en superficie, es más o menos lo que mide en fondo, más o menos 20-30%. GOIS, lo que mide en superficie, por ahí es 5 órdenes de magnitud más que lo que mide en fondo. Entonces, si a mí me dicen, este reservorio tiene un GOIS de 100 millones de metros cúbicos de gas y 1 millón de metros cúbicos de petróleo, no tengo idea si es más gas, en fondo, si es más gas que petróleo, más petróleo que gas, no sé. El M, en cambio, es perfecto. Lleva el gas a condiciones de fondo, lleva el petróleo a condiciones de fondo y se fija la relación de volúmenes. Entonces, un casquete de 0,1 es un casquete chiquito. Un casquete de 2 es un casquete gigante. Un M01 es chiquito, un M de 2 es gigante. ¿Me siguen? Es para darle un orden de magnitud al casquete respecto del petróleo. Bueno, entonces, una vez que armo esto, permítanme que voy a eliminar y voy a volver a empezar, así no borro todo a mano. Puedo definir. Te hago una consulta, Dale. perdón. Vos recién dijiste BOI o puede ser BTI. ¿Lo hacés siempre relativo al volumen total por al? O no te entendí bien esa parte, perdón, que... No, digo que. Uy, casi me mato. En condiciones iniciales, BTI o BOI siempre obligatoriamente coinciden. ¿Sí? Porque lo que yo estoy definiendo en BOI es la condición inicial del petróleo, ¿sí? De la parte que es POIS. Entonces, en fondo, esto sí, tuvo millones de años el gas para migrar hacia el casquete. Entonces, cuando voy a empezar a producir la zona de petróleo, punzo ahí y lo primero que produzco, lo único que produzco es petróleo líquido. Cuando le bajo la presión a ese POIS, empieza a liberar burbujas de gas y está la saturación de gas crítica y todas esas cosas que seguramente lo vieron en petrofísica, si se lo acuerdan. Entonces, en ese momento inicial, si tengo un petróleo en contacto con un casquete, ese petróleo por definición está saturado, porque está a presión de saturación, porque si pudiera disolver más gas, lo hubiera hecho, porque tiene una fuente de gas al lado. Entonces, siempre que tengo un reservorio de petróleo en contacto con gas, el petróleo está saturado. Si queremos hilar fino, si queremos mirar muy fino, lo que está saturado es la primera lámina de petróleo, que es la que está en contacto con el gas, y después hacia abajo tengo un pequeño gradiente de fluido, un gradiente de presión, que hace que esté levemente subsaturado, pero es un detalle. O sea, a esto, que es petróleo en contacto con un casquete, lo llamo saturado. En esa condición inicial, sea cual sea el BO inicial, coincide con el BT inicial. Porque si BT es BO más el gas liberado, ¿sí? O al principio el gas liberado, ¿sí? O al principio, en el primer instante de la vida del reservorio, RL es 0. Entonces, BOI y BTI coinciden, porque RL es igual a 0. Entonces, ahí en ese denominador del M, yo podría poner, como estoy hablando de condiciones iniciales, podría poner BOI o podría poner BTI. ¿Me seguís? Ok. Entonces, yo puedo definir, haciendo ese esquemita de las cajitas que hice recién, puedo definir el volumen por al completo de todo como todo el petróleo en fondo, o sea, lo que medía la caja del petróleo. ¿Sí? Déjenme hacerlo acá muy a pulso, que va a quedar horrible. Perdónenme de antemano lo que estoy haciendo. ¿Sí? Esto es petróleo, gas y agua. Y créanme que esto es algo lindo y no la chanchada que acabo de hacer.
Entonces, esto, hoy por BOI, es lo que mide esta caja. Si le sumo GOIS por BGI, es lo que mide esta caja. Y si a ambas las divido por 1 menos SWIR, asumiendo que la única agua suelta que hay acá es la irreductible en el reservorio, entonces le estoy agregando este rectángulo de acá. Esta fórmula es todo el volumen por ¿sí? De la zona de hidrocarburo. De ahí para abajo sí podría meter un contacto con el acuífero y el contacto agua-petróleo. ¿Sí? De hecho, van a ver la clase de acuíferos, no sé qué día, o ya lo vieron con Juan. No, la semana que viene. Ok. Entonces, ahora, este GOIS por BGI, como habíamos armado la función del M, lo puedo reemplazar por M POIS BOI. ¿Sí? Entonces, esto de acá es igual a M por POIS por BOI. Sí, y si saco un factor común POIS por BOI, me queda que el volumen poral es POIS por BOI por 1 más M. Y de vuelta, perdónenme lo mal que estoy escribiendo, solo que estoy con el mouse y es horrible. Dividido 1 menos 0. Entonces, esto es volumen poral, ¿no? Lo puedo usar para... Va a ser mi punto inicial, de hecho es volumen poral inicial. No aclaramos que el volumen poral es inicial, a diferencia de POIS y GOIS, que sí ponemos la I de inicial ahí metido, en realidad la O, que es original. Porque el volumen poral, a menos que se aclare, siempre es el inicial. Ahora, si vieron que este volumen poral, después, con los cambios de presión, la compresibilidad poral va a atacar este volumen y va a ir cambiando de tamaño. Hay dos, aparte del petróleo y del gas, hay otras dos cosas que cambian de volumen cuando cae la presión. Nosotros hablamos de los cambios de volumen en el volumen poral, pero en realidad lo que está cambiando de volumen son los granos de la matriz, ¿sí? Los granos de roca. La roca, cuando yo la descomprimo, también expande un poquito. Esa expansión avanza sobre el espacio hueco, el espacio poral. Entonces nosotros hablamos de compresibilidad poral, pero en realidad deberíamos hablar de expansibilidad o expansión de la roca. ¿Sí? La roca expande un poquito y se come volumen poral. Como nosotros no nos interesa la roca y vamos a estar trabajando con volumen poral, entonces directamente trabajamos con volumen poral y listo. Pero bueno, acuérdense de esta mega fórmula, así no la vuelvo a escribir. Después seguro ahora voy a tener que escribir. Pero voy a decir que cambios en el volumen poral va a ser volumen poral inicial por compresibilidad poral. La unidad de compresibilidad poral es 1 sobre presión, o sea, cambios relativos en el volumen por cada cambio unitario discreto en la presión, ¿no? Es 1 sobre presión, la unidad de Cp, por delta P, cambios en la presión. Entonces, si Cp tiene unidad 1 sobre presión, cuando lo multiplico por presión, la multiplicación, me quedo mal, la multiplicación de estas dos cosas me da cambio relativo de volumen. Entonces, este cambio aplicado a BP me da cambio de BP, ¿sí? Cambio de volumen por ahí. Me da cambio de BP, ¿sí? Cambio de volumen por ahí.
Eh, Ahora, ¿a qué les hace acordar esta fórmula que acabo de escribir? ¿Les suena de algo de su pasado cuando estudiaban física 1, física 2? Esto es muy parecido a cuando veíamos, por ejemplo, dilatación térmica, ¿sí? Que decíamos delta L, cole. Delta L era L inicial, correcto, por alfa por delta T. No me acuerdo si era alfa, creo que sí. Que es cambios, o sea, cambios en una de las dimensiones en este caso, porque en general lo hacía con barras de acero, crecía en 3D, pero siempre mirábamos una dimensión, por un coeficiente que me dice cuánto cambia cada vez que cambio otra variable. En este caso era la temperatura, pero en nuestro caso ahora sería la presión. Entonces es el mismo concepto, ¿no? Parto de un volumen inicial y por cada cambio en una variable que me afecta a este volumen inicial, voy a tener un cambio en el volumen. ¿De qué va a depender? Y de la variable esta, ¿no? De CP. Esa me va a decir cuánto cambia el volumen cada vez que cambio una unidad de presión. Entonces, nada, medio que con esta misma idea la voy a aplicar para los poros y para el agua. ¿Sí? El delta volumen de agua va a ser igual. Volumen de agua inicial por CW, que es la compresibilidad del agua, por delta P. Es exactamente igual. La única diferencia es que el volumen de agua es volumen por al por suir. ¿Sí? Del volumen por al, la fracción, la saturación que es agua. La fracción que es agua. Y con eso ya tengo modeladas las 4 expansiones, ¿no? Cambios en POIS, o sea, cambios en el petróleo, perdón, que es POIS por BT menos BTI, cambios en el gas, que es GOIS por BG menos BGI, cambios en poros, que es esto, literalmente es esta ecuación, solo que el BP lo reemplazamos por el choclo ese gigante que vimos antes, ahora vemos por qué, y cambios en el volumen de agua irreductible o agua intersticial, que es esta de acá abajo. ¿Por qué no dejamos así volumen por al y volumen de agua? Porque queremos dejar todas las funciones o todos los términos lo más con las variables más útiles que podamos. En nuestro caso, en general, el balance masa lo vamos a estar usando para calcular, si estamos en modo histórico, POIS y GOIS. Entonces, si queremos POIS y GOIS, necesitamos dejar todo expresado en función de POIS y GOIS. En este caso, probablemente POIS, GOIS o el M. ¿Sí? O sea, tengo 3 variables, POIS, GOIS y M, pero con 2 de ellas calculo la tercera, ¿no? En realidad son interdependientes. Entonces, nada, la suma de estas 4 expansiones más cualquier ingreso adicional de masa al reservorio, nosotros estamos haciendo en realidad un balance de volúmenes, ¿no? Más que un balance de masa. Pero bueno, esa masa la puedo traducir a volumen, tiene que ser igual a todo lo que expande, a todo lo que se produce del reservorio. Que básicamente lo que estoy diciendo es, tengo un volumen por al determinado, a una presión, a una set de condiciones iniciales, de saturación de presiones iniciales. ¿Cuánta masa tengo que sacar para llegar a una nueva condición? Supongamos que lo que conozco es la nueva condición y no la masa que salió. O si quieren, directamente hablemos en volumen. Arranco la condición inicial. Cae la presión un 10%. ¿Cuánto miden todas las cosas ahora en esta nueva presión que es 10% más chica? Hago la cuenta. Lo que cambió de volumen en el petróleo, lo que cambió de volumen en el gas, lo que cambió de volumen en los poros, que es la caja que aloja todo esto, y lo que cambió de volumen el agua. Bueno, sumo todas las cosas. Todo lo que no entra en la caja forzosamente tiene que haber sido producido. ¿Sí? Ahora, ¿qué produje? O sea, sé cuánto da la suma de lo que produje. El problema voy a tener, sobre todo en producción trifásica, cuando quiero identificar o cuando quiero individualizar cuánto produje de cada fluido. ¿Sí?
Porque yo sé que la suma de las producciones en fondo me tiene que dar 10 metros cúbicos. Perfecto. No es lo mismo 8 de petróleo, 1 de gas y 1 de agua, que 5, 3, 2, que 1, 9 y nada de agua, qué sé yo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Los perdí? ¿Cómo venimos? Qué silencio. Me asusta. Ok. Bueno. Frénenme, cualquier cosa. Si estoy tirando algo que no se entiende, frénenme y le doy un par de vueltas más. Entonces, si me lo permiten, vamos a hacer algo y comparto ahora presentación. De hecho puedo hacer algo mejor. Puedo cargar la presentación acá, si no la cargo Juan. Y, a ver... No, voy a cargar las mías, que me gustan más. Che, ¿vieron que les subí a la carpeta del Drive todas mis clases y en una carpeta de libros y apuntes también las cosas de Juan? Pero no sé si subí el archivo grande de Juan, que son 10.000 hojas. Si no, avísame y se lo subo. A ver. Máquenme que está subiendo. Hay una carpeta que dice apuntes de Juan. Sí, pero no sé si están todos. Apunte Juan. El grande, el que pesa 70 megas, dice 2019. No sé si le habrá agregado algo. Bueno, después se lo pido de última y agrego el de este año. No creo que haya cambiado mucho, pero bueno, por las dudas. Sí, hay uno de 67 megas. Sí. Sí, estoy viendo que subí el que tenía yo, que es 2019. Después me fijo si... No, después me fijo si agrego algo. Nahuel, ahí estoy viendo que me estás pidiendo permiso para entrar. Entrad con el mail de ITBA. El usuario de campus@itba.edu.ar y ahí ya vas a poder entrar. Bueno, a ver, vamos a compartir. Subsaturado. Bueno, todo esto lo vieron con Juan, entiendo, y llegaron hasta acá, más o menos, que era el cálculo de compresibilidad efectiva, ¿no? Hasta acá. Llegaron con Juan, me imagino, por lo que me dijo. Entonces, una vez que tenemos, vamos a hacer rapidito subsaturado y después nos metemos en saturado, que es más power. Subsaturado es todo lo que vimos, pero por encima de la presión de burbuja. Entonces, todo lo que tiene adentro el término Goiz desaparece y todo lo que tiene adentro el M desaparece porque el M es igual a 0 porque no hay casquete, ¿no? En subsaturado. De hecho, el modelo que estamos viendo es esto, es una versión simplificada del otro. Entonces, cuando estoy acá, a ver si hago, ahí ven el mouse, sí. Cuando estoy acá, en esta ecuación, acá dentro del C tengo los cambios del petróleo con la presión, los cambios de los poros con la presión y los cambios del agua con la presión. Está todo adentro metido de esa compresibilidad efectiva, que podría llamarle compresibilidad total, ¿no? Solo puedo hacer esto porque los tres cambian, o asumimos que cambian linealmente con la presión. No es exactamente lineal, pero close enough. Entonces, la suma de esos tres cambios respecto a la presión, van a ver, o sea, lógicamente vemos que Poise es una constante, BOI es una constante, CE es cuánto cambian estas tres cosas combinadas cada vez que cambio la presión, delta P, y eso tiene que ser igual a las producciones. Ahora, al igual que el balance de gas, que esto sí lo vieron,
voy a usar esta ecuación de balance en modo histórico o en modo predictivo. En modo histórico, la más cómoda y la más fácil y la más común es hacer Ablena-Iode. Ablena-Iode es despejar el POIS y dejar todo en función de, ¿se acuerdan? EO y F. ¿Sí? Producción es F, todo lo que es producciones le llamo F, y todo lo que es la expansión del petróleo, o en este caso el petróleo con poros y agua, llamarlo EO. Entonces la ecuación de balance de masa se me transforma en esta. Si paso el EO dividiendo, llego a esto. Donde, ¿cómo se va a comportar esto? Si la entrada de agua es nula, no tengo argumentos para decir que es nula, solamente asumo que fuese nula. Entonces, toda la producción F va a estar explicada por cambios cambios lineales en este POIS más los poros más el agua. Si esas tres cosas me explican la producción, el F, acuérdense, F es la suma de todo lo que estoy produciendo en fondo. Petróleo y en este caso agua si hubiera producción de agua. Entonces, si toda la producción me la explica la expansión, el cociente siempre va a dar lo mismo. ¿Sí? Si esto es 100 y el de abajo es 0,1, el cociente me da 1000. Cuando esto es 200, si el EO calculado, el EO son todos datos de laboratorio, datos de condiciones iniciales. EO me da 0,2, el cociente sigue siendo 1000. Si esto es 500 y lo abajo es 0,5, el cociente sigue siendo 1000. Entonces, si consistentemente el cociente me está dando 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, significa que mi asunción de entrada de agua nula era correcta. Porque todo el fluido que sale del reservorio me lo explica la expansión. Ahora, si voy poniendo estos datos históricos y van, por ejemplo, van creciendo, entonces significa que estoy teniendo más producción que lo que me explican las expansiones. Me está faltando una energía. Esa energía es esta entrada de agua que había ignorado, que había asumido nula. Entonces, estas líneas que yo veo acá llenas, en realidad son puntos históricos que cada tanto tiempo voy midiendo presión y acumulada, presión y acumulada, presión y acumulada. Para cada par presión acumulada, calculo el cociente F sobre EO y lo tiro en este gráfico. Si esos puntos me dan una constante, entonces la entrada de agua era nula y la ordenada del origen es el POIS. Por cómo ordené la ecuación, no es que estoy haciendo magia, ¿no? Ahora, si esos puntos me dan crecientes o con formas raras, algunas de estas formas estamos viendo, entonces la asunción que había hecho de entrada de agua nula es incorrecta. Pero, mirando los primeros puntos y extrapolando hacia el eje Y, puedo sacar el POIS. ¿Por qué? Porque en el origen la entrada de agua es nula. Entonces, no importa cuánta agua entre después, en el origen, forzosamente WE es 0, porque al principio no hay entrada de agua, porque mi zona de reservorio es definida. Entonces, cuando yo hablo de entrada de agua, es cuánta agua entra, pasa del acuífero a la zona del reservorio. Al inicio, no hay agua, porque la zona del reservorio la defino yo arbitrariamente. Y la voy a definir del contacto para arriba. Entonces, al principio no hay agua inicial. Cuando empiezo a producir, si estos puntos crecen, entonces me voy a estar dando cuenta que estoy teniendo una entrada de agua que no estaba contemplada en la fórmula despejada de esta forma. Ahora, ¿cuándo me sirve a mí este dato? Y lo antes posible, al principio de la vida del yacimiento. Si ya estoy al final de la vida del yacimiento, tengo un montón de producción de agua, el factor de recuperación es 40%, y estoy por abandonar, porque el porcentaje del corte de agua de los pozos es 99%, entonces, ¿de qué me sirve hacer un balance? Ya gané, ya tengo el dato, o sea, ya no me importa cuánto era el POI, ya sé cuánto estoy. Entonces, esto lo tengo que hacer lo antes posible. Los primeros datos son importantísima la condición inicial del reservorio. ¿Sí? No sé si Juan les dijo esto, a mí siempre me machacaba con este dato. Es lo que no hiciste de obtener dato inicial del reservorio, presión inicial, un PVT inicial, los contactos, los gradientes de fluido, los contactos, lo que te perdiste al principio, después vas a estar toda la vida el reservorio corriéndole de atrás, tratando de
hacer ingeniería inversa para descifrar esos datos. Entonces, importantísimo condición inicial. Nosotros hicimos un laburo con Juan en Benito Sudeste para PCR, donde tuvimos que, esto es literal, es una historia real, tuvimos que, cuando PCR le toma la concesión de Medianito Sudeste en La Pampa, de la provincia de La Pampa, antes de PCR lo había tenido Pampetrol, antes de eso venía de Petrobras, o de Pampa, antes de eso de Petrobras, qué sé yo. Tuvimos que arrancar el estudio de un proyecto de secundaria del cual no teníamos clara la condición inicial, porque habían tomado el petróleo de un pozo, el gas de otro pozo, lo habían mezclado y con eso habían hecho una muestra de hidrocarburo, que después con eso habían hecho araceli, habían hecho un PVT medio atado con alambre. Esto estoy hablando 2018, algo así, 2018, 19. La persona que había hecho eso, esa mezcla, era el mismo Juan en 1970 y no sé cuánto. Entonces, 40 años después, había venido a cobrar, el destino se había venido a cobrar la chanchada que hizo y estuvimos volviéndonos locos tratando de descifrar esa condición inicial, porque todo lo que quieras hacer después, todas las simulaciones, todo depende de esa condición inicial. Así que clave tener buenas condiciones iniciales. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema. Cuando estoy usando balance de masa en modo histórico, en particular para petróleo subsaturado, es esto, gráfico F versus CO en función de, acá en el eje X ponemos NP, pero en realidad podría poner cualquier cosa que crezca en el tiempo, ¿sí? Porque fíjense que no le estoy dando mucha bola al eje X, lo único que quiero ver es comportamiento. Podría poner tiempo directamente. Pero sé que en tiempo cero o en NP0 la entrada de agua es nula, obligatoriamente por definición. Entonces, sea lo que sea, lo ordenado al origen es POISE. Y lo que tiene bueno el método Lena-IOD es que incluso teniendo una entrada, un acuífero débil, enseguida deflecta. Entonces, con los primeros puntos ya te das cuenta si es una constante o no. Que para eso está hecho este método, ¿no? Para detectar esas entradas de agua temprano. En el caso de petróleo no es tan grave tener una entrada de agua, porque o sea, igual estás produciendo líquido, igual tenés sistemas de extracción y producís agua, ya fue. Te lo hace más caro, te aumenta el OPEX, tenés que tener tratamiento, disposal del agua, lo que sea, pero bueno, no es tan grave. En cambio, en yacimientos de gas, el agua te deja fuera del partido. En el momento que el agua llega al pozo, tenés alguna solución de compromiso para evacuarla, y en el momento que tenés una columna de agua muy pesada, el gas no la levanta y se ahoga el pozo. Entonces, si se acuerdan de ese primer grafiquito del mecanismo de drenaje, cuando tenés entrada de agua en gas, el factor de recuperación se te hace pelota. En cambio, en petróleo, cuando tenés entrada de agua, el factor de recuperación te aumenta. Porque te va a mantener la presión, te va a ayudar a exprimir más del reservorio. Sobre todo en petróleos subsaturados, ¿no? Que el factor de recuperación puro de un subsaturado es 4, 5, 6, 7%, y con una entrada de agua copada puede ser 20, 30, 40. ¿Dudas hasta acá? Cualquier cosa me frenan, ¿eh? A ver. Bueno, ahí terminaba esto, pero quiero ver una cosita extra que es... Déjenme compartirles pizarrón. Que es... Esto es el balance masa de subsaturado en modo histórico. Pero si lo quiero usar en modo predictivo, puedo hacer esto. Que es el equivalente a un P sobre Z, pero para petróleo, ¿no? Si grafico presión versus acumulado, voy a ver que desde la presión inicial y acumulada 0, esto va a ir bajando más o menos así. ¿Sí? ¿Es recta esta línea? Estrictamente no, porque lo que cambia linealmente con la caída de presión en petróleo subsaturado es la producción de petróleo en fondo. Si acá pusiese NP por BO, ahí sí puedo decir, bueno, esta línea es una recta.
Pero, esto quiso ser una flecha. Pero, si estoy mirando únicamente NP, sin BO, entonces esta línea no es exactamente una recta. Porque el BO no es una constante. Entonces, si NP por BO es lineal, NP no puede ser lineal porque BO es una recta, ¿no? Entonces NP es casi lineal. Como es la división de dos rectas, con muy poquita pendiente, pero bueno. Entonces, esto, bueno, pero es prácticamente recto, ¿no? Entonces, lo que podría pensar, al igual que la extrapolación de, ¿se acuerdan? En el gráfico de P sobre Z, si yo estiraba la línea hasta el eje X, cortaba en el GOIS, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gas es una caja, un reservorio de gas, si no hay entrada de agua, es una caja desinflándose. Si yo logro llevar todo el gas a presión atmosférica, entonces produje todo el gas del reservorio. Ahora, atmosférica digo porque no lo puedo llevar a cero, ¿no? Entonces produzco casi todo el gas del reservorio. Ahora, en subsaturado, piensen esto, arranco con una cantidad de masa de petróleo líquido. Si le bajo la presión hasta presión atmosférica, de vuelta, es teórico, ¿no? Porque no puedo hacer eso. Pero si pudiera, ¿qué pasa? El petróleo expande lo que diga el BO, los poros comprimen, o sea, la roca se expande un poco, por lo tanto los poros se comprimen un poco, el agua irreductible se expande un poco y las tres cosas suman, aportan a producir petróleo. Cuando combino las tres cosas, ¿cuánto es lo máximo que voy a recuperar? Ya lo dijimos, 4, 5, 6%. Entonces, si yo estiro esta línea hasta donde corto el eje X, me va a dar mi EUR, ¿sí? Estimated Ultimate Recovery, que es la acumulada máxima esperada, que ese valor va a ser un 5, 6, 7% del POIS. ¿Sí? ¿De qué va a depender el factor de recuperación final de un subsaturado? Más que nada la compresibilidad por AL, si es mientras más alta mejor, y la composición del petróleo. ¿Sí? Mientras más seco, más frío y más denso sea el petróleo, que dije más seco, no sé qué quise decir. Mientras más frío, más denso, o sea, con mayor contenido de hidrocarbono, de cadena de hidrocarburo de fracciones mayores, fracciones grandes, eh, menos compresible va a ser, por lo tanto menos va a expandir, por lo tanto menos va a ser la compresibilidad, el factor de recuperación final. Mientras más livianito sea, incluso sin liberar gas, ¿no? Mientras más liviano sea, más caliente esté, y a mayor presión inicial esté, más va a expandir. Entonces el factor de recuperación por ahí te da un toquecito mayor. Pero siempre va a estar en ese orden, ¿no? Entre 4 y 8, ponele. Así que ya con los primeros puntos de estos y sabiendo, ya te dejo, alguien iba a opinar, entre los primeros puntos y ya sabiendo que es un petróleo subsaturado, que sé que a lo largo de toda su vida no va a entrar a la campana y no va a liberar gas, ya puedo estimar más o menos bien el factor de recuperación final. Puedo pifiar un poquito, pero va a andar por ahí. Decime, no sé quién era. Sí, Álvaro. No, era justamente eso, digamos, ¿está bien llevarlo hasta cero de presión o sería hasta la presión de burbuja estirar esa recta o casi recta? O sea, depende del petróleo, ¿no? O sea, si es un petróleo que vos ves la campana de PVT y sabés que vas a entrar a la presión de burbuja, entonces estirar hasta cero no tiene sentido, ¿no? En algún momento pasás por la presión de burbuja y lo que va a pasar ahí es que esta recta, en vez de seguir para abajo, va a ser una panza así. Y ese factor de recuperación de la parte subsaturada más la parte saturada te va a dar, no sé, 15, 20, 25%. 25 para ahí es medio mucho, pero 15. Bueno, gracias. Ahora, hay petróleos que van a llegar a presión de abandono antes de entrar a la presión de burbuja, ¿sí? Si es muy subsaturado. Entonces, a lo largo de toda su vida, nunca vas a llegar a presión atmosférica, ¿no? Pero vas a llegar a la presión de abandono antes de entrar a la presión de burbuja. Entonces, esta va a ser la EUR.
esa EUR va a ser esto, 4 o 5%. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? Ok. Bueno, con esto cerramos subsaturado. ¿Quieren hacer 5 minutitos? 8 minutitos de recreo. Volvemos y cuarto. Y nos hacemos un café. Dale. Listo. Y cuarto seguimos.